8:12 de la mañana, continuamos con Radio Análisis y vamos a saludar. Tenemos la posibilidad de conversar esta mañana con la presidenta del Senado. Iba a agregar inminente candidata presidencial, pero eso mejor lo digo más adelante en la entrevista. Yasna Proboste, senadora, muy buenos días. Gracias por recibir esta comunicación. Hola, muy buenos días, Patricio. Siempre un gusto poder escucharlo a usted. Sí, lo mismo digo, senadora. Muchas gracias por la posibilidad de poder conversar esta mañana. Bueno, son muchos los temas y quería partir por el tema sanitario. Yo recién en mi comentario estaba hablando de la decisión del Colegio Médico ayer, pero prefiero y quería proponerle para estos efectos, más que hablar del hecho coyuntural, hablar de esto como un síntoma, como un hecho que nos remite a una cuestión más general. Bueno, voy a decir dos cosas y le cedo la palabra. La primera es que se supone que en los manuales de la crisis hay que tratar de provocar cohesión. No tenemos cohesión definitivamente. Y lo segundo es que parece haber un contraste muy desequilibrado entre los expertos que dicen que las últimas medidas son mala idea y los prácticamente ninguno que dicen que es buena idea. Su análisis, ¿no? de por qué hemos llegado a este punto donde incluso ahora el Colegio Médico se desembarca de las políticas públicas. Mire, Patricio, cuando nosotros aceptamos conversar con el gobierno el 30 de abril tras la invitación del presidente a ambas mesas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, lo que se estableció fue una conversación bien acotada y se acordaron, tal como yo lo dije a la salida de esa actividad, 4 materias. Una que eran las ayudas sociales, el apoyo a las empresas de menor tamaño, y medidas de mejoramiento de la estrategia sanitaria y su financiamiento. Yo creo que pocos han reparado, Patricio, que el presidente cuando dio sus anuncios del día miércoles, después de prácticamente un mes de ocurrido esto, después de que la oposición había hecho una propuesta política y social en los 4 puntos que habíamos acordado, el gobierno no dijo prácticamente nada en materia de mejoramiento de la estrategia sanitaria. Lo único que dijo es que a futuro iba a presentar un proyecto de ley en el tema de salud vinculado al COVID, pero no dijo absolutamente nada. En la propuesta que nosotros le hicimos desde la oposición política y social, planteamos 10 medidas muy concretas en los temas de mejoramiento sanitario. Gratuidad los PCR, mejorar el número de trazadores en los territorios, mayores recursos a la atención primaria, y que nos hiciéramos cargo también de las listas de espera, que hoy día es un problema que está haciendo una olla a presión, Patricio. La cantidad de personas que hoy día no han podido seguir sus tratamientos oncológicos, que no han podido tener las derivaciones, que no se han podido realizar la cirugía, es un problema y nosotros habíamos planteado un conjunto de medidas. Aquí pareciera que una vez más se pone una lógica en donde las personas tienen que estar al servicio de la economía y no al revés como creemos, en donde la economía tiene que estar al servicio de las personas. Y por eso que nos resulta tan importante el que hoy día se escuche de verdad a quienes han estudiado, se han preparado. Yo creo que además, desde que ocurrió la pandemia, nadie podría decir en que no ha habido un espíritu de colaboración de todos, un espíritu de colaboración del Colegio Médico, un espíritu de colaboración de las sociedades científicas. Mire, el mismo equipo de científicos que han respaldado al gobierno señalan que a lo mejor el pase de movilidad no es una mala iniciativa, pero el momento en que se implementa sí lo es. Cuando hemos tenido en los últimos 5 días niveles de contagio sobre las 8.000 personas, me decía la senadora Jimena Órdenes el día sábado que nos reuníamos senadores y senadoras de la oposición, esto de comenzar a normalizar la cantidad de personas que fallecen, nos parece que no solo nos hace mal como sociedad, sino que no nos permite conmovernos y ponernos en el lugar de aquellas familias que están sufriendo por la pérdida de un ser querido. Y es como que todos los días en nuestro país se cayera un avión con más de un centenar de personas y todos murieran. Y eso no pareciera no estremecer a nadie. A nosotros nos preocupa y a nosotros nos estremece lo que hoy día está ocurriendo. Ahora, senadora, si yo le hubiera hecho esta entrevista, como seguro que se la hice, porque hemos conversado tantas veces, hace 3 meses atrás, y seguramente con hechos distintos, es altamente probable que yo le hubiese preguntado más o menos lo mismo y usted me hubiera contestado más o menos lo mismo, y temo que así las cosas, si le hiciera una nueva entrevista en 3 meses más, sería igual que ahora. Quiero decir, en resumen, el gobierno no logra aglutinar, no logra cohesionar, y por lo que usted dice, tampoco, esto es evidente, no logra tener una concepción conjunta de lo sanitario con lo económico-social.
Y parece que eso ya no tiene vuelta. No sé si usted comparte esa apreciación, yo sé que en política uno no debe dar por desahuciado ningún camino, pero si al menos comparte el análisis y a qué lo atribuye. Que cuando se plantea, por ejemplo, que este pase de movilidad es para incentivar la vacunación, uno dice, hay otras tareas, le quiero decir, una moción parlamentaria que presentamos y que esperamos que se tramitó muy rápido en el Congreso en general, en el Senado y en la Cámara, y se despachó la semana pasada para que el presidente lo promulgara como ley. No sé en el momento de esta entrevista si lo habrá hecho o no, pero es la exigencia para que los trabajadores que puedan ir a nosotros nos parece que esa era la principal medida para poder favorecer o incentivar la vacunación, toda vez que la propia autoridad sanitaria señaló hace 3 semanas que ellos detectaban que los rezagos se debían en buena parte a hombres que estaban trabajando y que no lograban tener la autorización para poder ir al vacunatorio. Y lo que nosotros recibimos como respuesta por parte del Ejecutivo, particularmente el ministro de Economía, es que le pedía que por favor a los empresarios puedan darle las autorizaciones a los trabajadores. Yo creo que cuando eso no ocurre, cuando nosotros tenemos una plena convicción en que la vacunación hace una diferencia importante desde el punto de vista de la protección de quien ha logrado las 2 dosis, hay que establecer una medida mucho más clara y más categórica para facilitar el proceso de vacunación. Y otra medida que han planteado desde el 28 de marzo, así dan cuenta las actas del comité científico, es que hay que acelerar el programa de vacunación y hay que acelerarlo para las poblaciones más jóvenes, que son quienes hoy día se están contagiando más, quienes hoy día están llegando más a la UCI, quienes hoy día se encuentran en mayores estados de gravedad y quienes lamentablemente están falleciendo más en nuestro país. Senadora, 3 preguntas en una, si me las permite, así para ir avanzando rápido en algunos puntos. Primero, respecto a los mínimos comunes. La oposición ha dicho que se debería mejorar el proyecto del IFE en cuanto a montos y plazos. Si nos podría precisar eso. Segunda pregunta, el financiamiento. Cuando ustedes hicieron la propuesta, el senador Montes, al menos acá, la cifró en 16.000 millones de dólares y señaló una serie de mecanismos de financiamiento que ahora parecen quedar en el aire. ¿Cómo se financia? Y por último, un tema que todo el mundo lo ha dicho, pero que a mí me consta que todavía no se ha resuelto, que es el acceso. O sea, el tema de que las personas no tengan que postular, de facilitar los trámites, pues bien, yo estuve el fin de semana pasado ayudando a mis papás a postular al IFE y no funciona. O sea, realmente es una dificultad, incluso para personas que tienen hijos que los pueden ayudar, y yo me pregunto, bueno, ¿qué sucederá con aquellos adultos mayores que no tienen acceso a Internet, que no tienen hijos que los ayuden? Y la verdad es que la presunción al respecto es bien catastrófica. ¿Qué nos podría decir respecto a estos 3 temas? Bueno, en el conjunto de los comités de la oposición hemos señalado una declaración pública respecto a los proyectos de ley que han llegado al Congreso y hemos manifestado en que vamos a ejercer todas nuestras facultades para mejorar los proyectos de ley. Respecto de el monto de mínimos comunes tiene 4 conversaciones, o tenía 4 conversaciones en este compromiso. Uno que era el apoyo a las familias, y nosotros le dijimos, no ahora, sino hace ya un año, en que había que generar una renta básica universal, dar certezas a las familias y que eso tenía que partir en la línea de la pobreza. Eso se lo dijimos en marzo del año 2020. Cuando dijimos la línea de la pobreza, el gobierno estaba entregando bonos de 50.000 pesos y con eso se alegraban y se autofelicitaban y sacaban portadas en los diarios diciendo, mire lo generosos que somos, y cuando planteábamos que eso era insuficiente nos tildaban de irresponsables con el país, que queríamos llevarlo a la quiebra. Hoy día el gobierno se ha movido a lo que le dijimos un año atrás, pero este escenario en nuestro país ha cambiado. Cuando se lo planteamos no teníamos los niveles de endeudamiento de las familias que existen hoy. Cuando se lo planteamos hace un año atrás no teníamos la cantidad de pequeñas empresas que habían quebrado. Cuando se lo planteamos un año atrás no teníamos la cantidad de compatriotas que habían perdido su empleo. Y por eso que en la propuesta política y social que planteamos en mínimos comunes dijimos la línea de la pobreza ya no flota, porque la línea de la pobreza lo que nos habla
es de una línea de sobrevivencia. Y hoy día cuando nosotros queremos hacer el mayor esfuerzo para que las familias se queden en su casa, puedan cuidarse, puedan disminuir la movilidad y con eso disminuir los niveles de contagio, tenemos que pasar a una etapa distinta y por eso es que planteamos un 30% adicional a la línea de la pobreza y un periodo más largo de lo que presenta el Ejecutivo. Pero bueno, Patricio, también lo hemos conversado en otras oportunidades, las limitaciones que tenemos en el Parlamento y que nos da esta misma Constitución actualmente vigente, en donde nosotros no podemos presentar iniciativas que generen gastos para el Estado. Esta es solo una facultad que tiene el gobierno de turno y por eso que nosotros desde el Parlamento vamos a animar a través de la conversación para que el gobierno mejore la propuesta que ha realizado respecto de apoyo a la familia. De financiamiento, tal como usted lo dice, la propuesta de la oposición política y social era bien contundente. Primero, se financiaba todo nuestro paquete que se planteó, que era un paquete serio, responsable y además financiado con mayor excedente del precio del cobre, con la posibilidad cierta que tiene nuestro país hoy día de aumentar su deuda pública, con la reasignación de recursos, con los presupuestos estratégicos de las Fuerzas Armadas, con la eliminación de un conjunto de exenciones tributarias, con medidas para disminuir la evasión, es decir, había un conjunto de medidas de las cuales el gobierno hoy día no dice una sola palabra. Y tal como usted lo señala, sigue cometiendo los errores de barreras de entrada, de colocar barreras de entrada en el acceso a las familias, porque dice en su mensaje verbal que es automático, sin postulación, pero en la letra del proyecto vuelve a incorporar la postulación. Y el propio gobierno ha dicho que en el mes de abril, más de 500.000 familias que pudiendo haber accedido a lo que actualmente se entrega, no lo hicieron porque no postularon. Y por lo tanto, esto deja efectivamente fuera a las personas que son analfabetos digitales, que no tienen conectividad, que no tienen redes para, tal como usted lo decía, apoyar a sus familiares en este proceso de postulación. Por lo tanto, el gobierno vuelve a cometer los mismos errores. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la senadora Yanna Proboste. Senadora, yo no veo mucha televisión, y tampoco es que el senador Moreira me pautee, pero ayer solo de casualidad estaba viendo la televisión y de repente el senador Moreira dijo en un programa, bueno, la senadora Proboste patrocinó el proyecto de indulto a los presos de la revuelta y ahora por conveniencia guarda silencio sobre el tema. Bueno, yo era de los pocos televidentes, senadora, que iba a tener la posibilidad de entrevistarla a la vuelta de la esquina, así es que dije, lo voy a hacer, po. Le traigo la pregunta acá. No, pero le agradezco porque no he guardado nunca silencio el tema. Parece que él silencia sus oídos cada vez que me toca, me corresponde hablar. Nosotros apoyamos y efectivamente soy parte de los mocionantes en una iniciativa cuyos autores principales el senador Juan Ignacio Latorre y la senadora Adriana Muñoz. Tal como lo señalé en el mes de enero de este año cuando voté a favor de la idea de legislar en general en la Comisión de Derechos Humanos, nos parece que ha sido un proyecto necesario para visibilizar una situación que era absolutamente invisible. Y para todos quienes vivimos en un país como el nuestro, en un sistema democrático, en donde siempre se hacen alarde del Estado de Derecho, nos debiera conmover el que hoy día tengamos no solo a propósito de aquellos que están en prisión preventiva tras el estallido social, sino cómo se ha ido manteniendo un sistema de privación de libertades mientras se realizan investigaciones en nuestro país, y esto lo ha señalado la propia Defensoría Penal Pública, en donde pareciera que aquellas personas que a lo mejor ven de lejos estas situaciones no se conmueven frente a lo que ocurre, pero hay una cantidad de personas que son privados de libertad y que luego no se les imputa ningún delito y han pasado 14, 15 meses privados de libertad. Eso no nos puede parecer que forma parte de una sociedad en la que nosotros queremos vivir, muy por el contrario. Tenemos que ser capaces de cambiar. Y esto además lo hemos conversado también en nuestro rol institucional. Nos tocó como mesa del Senado, junto con el senador Pizarro, realizar los saludos protocolares, tanto al presidente de la Corte Suprema como al propio fiscal nacional. Y entendiendo que en el caso de ambos, el total respeto a la autonomía, a la independencia de los poderes, nos parecía que era importante como otro poder del Estado plantear nuestra preocupación
respecto a las causas en materia de derechos humanos. Y así se lo hicimos saber al presidente de la Corte Suprema y también al propio fiscal nacional. Y yo me alegro que el fiscal nacional haya tenido una disposición, lo dijo en su cuenta pública, con posterioridad a esta reunión, la necesidad de crear una unidad especializada en el Ministerio Público en materia de derechos humanos y el cómo también se han estado estableciendo medidas al interior de la Fiscalía para desarchivar un conjunto de causas. Lo que nosotros esperamos, y esto lo he conversado largamente con el sacerdote Felipe Berríos de Antofagasta también, el que aquí se requiere visibilizar una realidad que a todas luces es un deterioro en nuestro Estado de Derecho. Yo no tengo dudas de eso. Sí, senadora, la quiero llevar evidentemente al escenario presidencial. Usted sabe, todo el país piensa que usted va a ser candidata, solamente se está esperando que lo anuncie, pero no le quiero decir nada más al respecto porque eso va a recorrer su propio camino y a sus propios ritmos, pero sí le quiero decir que al menos el país estima que es altamente probable que usted encabece una de tres opciones, ¿no? Entonces nos veríamos como en otros momentos de la historia del país enfrentados a elegir entre tres posibilidades y parece ser que unidad constituyente, que lo que antes fue la concertación, aparece en medio de una opción claramente de derecha y de otra opción que representa sectores más de izquierda. Chile no es igual que 1970, ni que 1964, ni el mundo tampoco, pero ¿qué representa desde su punto de vista como opción, unidad constituyente, diferenciándola de la derecha, pero por supuesto también de la otra opción que parece cuajar en la oposición de más a la izquierda? Mire, yo, más allá de agradecerle su pregunta, no sé a esta altura si son buenos deseos o no, pero yo tengo un rol institucional. Mi rol institucional es representar al Senado de la República y mi rol político es representar a la mayoría de los senadores de oposición, que fueron los que me entregaron su confianza para encabezar el Senado. Y con ellos y con ellas trabajo y coordino nuestra acción a diario. Y nuestra acción representa el interés genuino de la oposición en el Senado. Y hoy día nosotros estamos dedicados 100% a mejorar las iniciativas legales que llegan, a colocar nuestro foco en donde debiera estar, que es el mejoramiento de las estrategias sanitarias, de poder avanzar en el mejoramiento de los apoyos a la familia, de visibilizar la situación en la que se encuentran las empresas de menor tamaño y prácticamente el abandono en la que la tiene este gobierno. A eso nosotros estamos dedicados y por lo tanto nuestra accionar representa el interés y la decisión de los senadores de la oposición que para todos en su conjunto forman parte de sus principales prioridades. Sí, senadora, yo no le estoy preguntando por su opción presidencial, sino una mirada política de su parte, bueno, como senadora de la República, como dirigente respecto a cómo está cuajando el escenario, ¿no? Porque es evidente que Unidad Constituyente va a llevar un candidato o una candidata, ¿no? Mire, nosotros Entonces, políticamente, porque, a ver, yo entiendo su rol, senadora, pero tampoco podemos realizar esta entrevista como si la elección presidencial no estuviera a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces... O sea, mire, nosotros entendemos que aquí existen roles que son distintos y los roles que tienen las instituciones partidarias son muy importantes primero para lograr recomponer una relación de confianza al interior de unidad constituyente. Y a mí no me cabe ninguna duda que al menos hoy día el liderazgo que representa Carmen Frey en la democracia cristiana va a ser muy contribuyente en ese propósito. Y que hoy día también para nosotros, desde unidad constituyente, nuestra preocupación central es lo que viene de aquí al 13 de junio, que son las elecciones y las segundas vueltas de gobernadores regionales. Nosotros quisiéramos invitar también a todos los chilenos que quieren un país distinto, que viven en regiones, que esperan que sus regiones tengan también liderazgos que respondan a las necesidades de la región, que concurran masivamente a votar el próximo 13 de junio. Esta es una elección muy importante para quienes hemos crecido, hemos nacido, vivimos en regiones, el que podamos tener un representante nuestro y no del gobierno de turno es muy relevante. Y en eso también nosotros desde el Senado, en la oposición, tenemos un acuerdo de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para que
las candidaturas de la centroizquierda, las candidaturas de unidad constituyente tengan el mejor resultado el 13 de junio. Y por lo tanto, junto con nuestro trabajo legislativo, nosotros vamos a acompañar también este trabajo como ciudadanos, apoyando a los candidatos de unidad constituyente y haciendo, por cierto, el llamado a la ciudadanía que vaya a votar. Bueno, senadora, yo entiendo y respeto que no quiera hablar del tema por el momento. Quizás más adelante lo vamos a poder hacer, pero le voy a hacer una última pregunta entonces, vinculado con lo que usted acaba de decir. Tenemos, como usted decía, elección de gobernadores regionales en el país, segunda vuelta, y usted hoy día a las 10:30 tiene una pauta con Claudio Rego. A los santiaguinos y santiaguinas que nos están escuchando, ¿por qué en su consideración habría que preferir la opción de Claudio Rego en vez de la de Karina Oliva? Para nosotros nos encantaría que todos los chilenos y chilenas desde Arica hasta la región de los lagos, donde vamos a tener segunda vuelta, con excepción de la región de Valparaíso, vamos, y Magallanes y Aysén, que ya tienen electos a sus gobernadores, elijan las opciones de unidad constituyente. Nosotros estamos convencidos que cuando la oposición se une le va bien al país. Claudio es el candidato de unidad constituyente y además en estas elecciones de gobernadores regionales, los liderazgos, la experiencia son muy importantes para el trabajo que se tiene que realizar en cada una de las regiones, y a nosotros nos parece que Claudio Rego reúne todas estas condiciones, no solo porque ha estado en el territorio, o porque ha sido alcalde, sino porque también ha sido ministro, intendente, sino porque además durante el proceso de campaña ha tenido una acción permanente de estar junto a los vecinos, de estar junto a aquellos temas que son importantes en materia de desarrollo sustentable, en materia de vivienda, en materia de compromisos medioambientales, de apoyo a las actividades económicas de las empresas de menor tamaño, es decir, encarna, igual que nuestros candidatos y candidatas de unidad constituyente, una visión de sociedad que nos representa. Nosotros no tenemos nada en contra de la candidata Karina Oliva. Ambos llegaron a este proceso a través de primarias legales, pero obviamente que para nosotros creemos que quien puede hacer un aporte mucho más sustantivo al trabajo y a los desafíos de la región es sin duda Claudio Rego. Bueno, va a ser una semana políticamente intensa, no alcanzamos a conversar sobre la cuenta presidencial, ni más ni menos, que es mañana, la última del Mañana presidente Piñera. ¿Ah? Mañana a las 3 de la tarde. Así es, pues. Bueno, ¿espera algo de esa cuenta, senadora? Quizás con eso podemos terminar. No, Patricio, no te alcancé a escuchar. No, le preguntaba qué es lo que espera de esta que es la última cuenta del presidente Piñera. Bueno, mire, yo lo que espero es que no sigamos con anuncios que después se quedan solo en palabras. El gobierno del presidente Piñera se comprometió con los chilenos de realizar 256 iniciativas legislativas, de las cuales menos del 30% los ha concretado. Y por lo tanto yo lo que esperaría es que se concentre mucho más en la emergencia sanitaria que hoy estamos viviendo y que además responda por qué no ha cumplido con el país respecto de un conjunto de materias que las comprometió inclusive en cadenas nacionales, me recuerdo con posterioridad al 18 de octubre, poder hacer una reformulación importante al Fondo Común Municipal. Nada de eso ha ocurrido, no ha llegado un proyecto de ley en esa materia. Nuestros municipios en Chile hoy día han tenido que generar una enorme entrega de recursos a las familias, producto de la situación social, económica que se están viviendo. Nos planteaba nuestra alcaldesa de Caldera el día sábado, en donde para enfrentar la ayuda sanitaria lo que le entregaron ahora fueron 53 millones, en una comuna que tiene instalada durante meses barreras sanitarias, donde están haciendo un tremendo esfuerzo en materia de trazadores, con vacunatorio en largas jornadas, apoyando a muchas familias que hoy lo están pasando mal, y obviamente que con los recursos que le ha entregado extraordinariamente el día viernes la Subsecretaría de Desarrollo Regional, da cuenta de esta separación tan grande entre las necesidades que hoy día tienen los territorios con el apoyo que se está brindando desde el gobierno central. Es decir, el gobierno no entiende lo que hoy día está pasando, no entiende a las familias, no entiende a las pequeñas empresas,
no entiende a los municipios y por eso no es capaz de poder extenderle una mano como todos ellos esperarían en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Bueno, hemos recorrido varios temas, tantos como los que nos quedaron afuera con la senadora por la región de Atacama de la Democracia Cristiana y presidenta del Senado, Yasna Proboste. Senadora, muchas gracias por esta conversación y que tenga buena semana. No, muchísimas gracias, Patricio. Siempre un agrado poder estar con usted. Que esté muy bien, gracias.